Somos iglesia, somos Amisadai. Bienvenidos hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. El devocional para esta semana se llama Fe para Sanar. Quiero invitarles en este día a reflexionar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8 de los versículos 43 al 48. Dice así la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Como dije al principio, este devocional se llama Fe para Sanar. Para cualquier persona y para cualquier cristiano, siempre es algo difícil enfrentarse a la enfermedad. Ya sea una enfermedad de tipo psicológica, espiritual, interna en cuanto a lo emocional, o una enfermedad física. He tomado este pasaje porque ejemplifica la fe de una mujer que deseaba ser sana. Quizá ella por mucho tiempo había escuchado de los milagros de Jesús. Y por su condición y su enfermedad, que por vida la llevaba de flujo de sangre, posiblemente, y es casi seguro, era marginada en la sociedad y no podía enfrentar cara a cara al Maestro. Pero ella confiaba en su poder. Algo dentro de sí la llenaba de una profunda convicción de que si ella tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, iba a ser sana. Y obedeció a ese sentimiento y tocó el borde del manto de Jesús, quien estaba inmerso en medio de una multitud, en donde todos le rozaban. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: Alguien me ha tocado. Y todos dicen: Maestro, pero qué pregunta quizás tan obvia, sí. Todos te rozan, todos te están tocando, y la multitud te apretuja, la multitud quiere verte y quiere estar contigo, todos te tocan. Pero el Señor le dice: no, alguien me ha tocado, porque yo sentí que salió poder de mí. Entonces es importante hacer esta diferencia entre algo netamente un roce físico y un toque a Dios con fe. Hermanos, lejos de Jesús ser un objeto de idolatría, que podríamos llamarle que la mujer tocó el borde del manto, la vestidura de Jesús, en este pasaje queda demostrado que Jesús no es un objeto de idolatría, sino que es alguien a quien se puede conocer, y es alguien a quien puedes ver cara a cara, y es alguien quien te puede hablar. En este pasaje, el Señor nos demuestra que nadie que toque con fe a Jesús va a pasar inadvertido delante de su presencia, sino que por el contrario, recibirá una bendición de parte de Dios. La fe es algo que comienza en Dios y termina en Dios. Dice la palabra en Hebreos que Él es el autor y el consumador de la fe, y Él nos dio esa fe a cada uno de nosotros. Y también el Señor nos dice en su palabra que para el que cree, todo es posible. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos tocar a Dios?
ciertamente físicamente no lo vemos. Dios es espíritu. Jesús ascendió a la presencia del Padre y está con Dios. Y no podemos tocar el borde del manto de Jesús físicamente. Pero la invitación del Señor en esta semana es tocar a Jesús con fe. ¿Cómo podemos tocar a Dios? Tocas a Dios cuando decides creer en Él a pesar de las circunstancias. Y cuando optamos por tener una fe incondicional en Él, independiente de lo que estemos pasando. Quizás en este tiempo hay muchos que están enfermos. Nosotros como familia tenemos también un tío que lleva más de un mes hospitalizado por coronavirus en el hospital. Creo que es el más grave del Hospital Regional de Antofagasta. Pero déjame decirte que han muerto muchos de coronavirus y él, siendo más grave, aún sigue vivo. Y hasta este minuto, en cuando hace unos 3 días atrás habían dicho que tenía horas de vida, menos de 24 horas de vida, seguimos creyendo hasta el final que hay un Dios poderoso que lo puede sanar. Aunque el 99,9% de su cuerpo pueda tener mortandad, hay un Dios que puede sanar. Hay un Dios que levantó los muertos. Hay un Dios que tiene un poder ilimitado. La invitación es a creer en Él. Si quizás tienes una enfermedad, si tienes un familiar enfermo, la invitación es a tocar el corazón de Dios con fe y estar decidido a creer en Él. Aunque haya un diagnóstico totalmente negativo, un diagnóstico totalmente desalentador, toma la decisión de creer en Dios y aferrarte a sus promesas, confiar en su poder y confiar en su amor. El Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Amén. Yo lo quiero ver. Toquemos a Dios con fe, abracémonos de Él y creamos en sus milagros hasta el final. Creamos en su poder y veremos cosas grandiosas. Dios te bendiga. Somos iglesia. Somos San Isabel.